Kaixo denoi, ongi etorriak hitzaldi honetara. Nikolas Gerendiain Errepublikar Elkarteak antolatutako hitzaldi honetara. Mila esker, Garbine, gure gonbidapena onartzeagatik. Hitzaldiaren gaia emakumeen eskubideak izango da. Eta lehenik eta behin Garbineren aurkezpen txiki bat egingo dut. Garbine Biurrun Tolosan jaio zen eta han hasi zituen bere ikasketak. 1982. urtean zuzenbide gradua eskuratu zuen Donostian eta orduz geroztik fakultate horren irakaslea da. 1987. urtean epailea izateko azterketak gainditu, 2 urtez Tolosan egin zuen lan eta ondoren Donostian 10 urtez. Demokraziarako epaileak elkartearen koordinatzailea ere izan zen. 1988. urtetik auzitegi nagusiaren lan arloko epailea da. Gainera, 2009. urtetik epaimahai horren presidenta bada ere. Aurtengo urtarrilean kargu horretan berretsi dute. Decía que buenas tardes a todos y todas, que bienvenidos y bienvenidas a esta charla organizada por la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Gerendiain sobre los derechos de las mujeres. La ponente es Garbine Biurrun, a la que damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues queríamos hacer una pequeña presentación. Garbine Biurrun nació en Tolosa y realizó sus primeros estudios. En 1982 obtuvo el grado en Derecho en Donosti y desde entonces es profesora de dicha facultad. En 1987 aprobó los exámenes para ser jueza, ejerció en Tolosa durante 2 años y posteriormente en Donostia durante 10. También fue coordinadora de Jueces para la Democracia. Desde 1998 es jueza de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la que además es presidenta desde el 2009. En enero de este mismo año ha sido reelegida en dicho cargo. Y sin más, le doy la palabra a Garbine Biurrun. Mila esker zuei, arratsaldeon, iluntzeon denoi. Eskerrik asko Nicolás Gerendiain Irungo Errepublikar Elkarteari, zuen gonbidapenagatik. Azkenen horrelako gonbidapenak, lana ematen dute, baina eskertzen dira baita ere, aukera ona dalako beste jendearekin, zuekin partekatzeko, konpartitzeko arratsalde hau, eta gero behar bada, eztabaidatzeko edo hitz egin ahal izateko. Eta eskerrak eman nahi nizkoizuen baita ere, zuei elkarteakoei egiten dezuen lanagatik. Errepublikaren eta Errepublika ideiaren aldeko lanagatik. Bueno, pues muchísimas gracias al foro, ¿no? Digo foro, luego os diré, al grupo, como es agrupación, Asociación Republicana de Irún, Nicolás Gerendiain, por su invitación. En fin, estas invitaciones dan un poco de trabajo, hay que preparar las cosas, hay que venir, pero bueno, se agradece primero la confianza y segundo la posibilidad de compartir un rato con vosotras, con vosotros y de dialogar, como haremos, espero, después. Y quería agradeceros también, como lo he hecho en euskera, pues vuestro trabajo a favor de la República y de la idea republicana. En el currículum, las ideas que acaba de leer Berta, se le ha olvidado una muy importante. Soy miembro del Foro Republicano de Tolosa. Esa es una de las razones, o posiblemente la más poderosa, de estar hoy aquí, la solidaridad entre republicanas y republicanos. ¿De acuerdo? Era broma, claro. Pero no es broma que es eso, pero no aparece por ahí reflejado, pero sí que lo soy. Bien, primera advertencia. Vamos a hablar de igualdad, pero yo no soy experta en género, en absoluto. No es mi trabajo, no estoy formada expresamente en eso. Por lo tanto, no esperen de mí o no esperéis de mí pues una persona, como digo, experta y que trabaje en temas de género. De todas maneras, pues trataré de hacer un tema pues bastante general sobre la igualdad, sobre el recorrido histórico, muy breve, con muy poquitas pinceladas,
y sobre la situación más o menos actual, y lo intentaré llevar un poco al terreno que a mí me ocupa profesionalmente, que es el terreno laboral. Terreno laboral que además pues en el día de ayer y en los días previos es el que seguramente más se ha recalcado al hablar del Día Internacional de la Mujer. Bueno, sabemos por qué, no sabemos muy bien. Yo tenía una idea de que el día 8 de marzo era el Día Internacional, primero de la Mujer Trabajadora y luego de la Mujer, a secas, en conmemoración con el día en que se produjo el incendio en la fábrica de camisas en Nueva York, en el que murieron más de 140 jóvenes mujeres. Pero no es así, por lo que he visto. Este día ya había sido elegido, eso fue en 1911, pues ya un par de años antes ya había sido elegido como el Día Nacional en Estados Unidos de la Mujer Trabajadora, y se celebró en 1909, 1910 y en 1911, unos días después del día 8 de marzo, justo el 25 de marzo, fue cuando se produjo ese terrible incendio con la muerte de esas mujeres. A partir de ahí, el día 8 de marzo se convirtió en una especial conmemoración de esos hechos y de recuerdo de las lamentables condiciones de trabajo en que esas mujeres prestaban sus servicios y que desde luego fueron las que contribuyeron a que ese incendio con ese terrible resultado se produjera. Bueno, como el bloque después surgido después de la Revolución Rusa, también empezó a celebrar ese mismo día, como Día de la República Socialista Soviéticas de la Mujer, y posteriormente fue adoptado por la ONU solamente en 1975, o sea, desde 1975 solo es un día internacional auspiciado o protegido por las Naciones Unidas. Bien, ayer se habló mucho de mujeres, del tema laboral, luego iremos a él, pero creo que hay que hacerse eco. Ha habido estos días también, se han publicado un par de libros, bueno, más habrá, vamos, claro, pero algún par de libros sobre las mujeres en la historia y artículos sobre el tema de las mujeres en la historia, analizando los libros de texto de la ESO, o aquí como es de BH. Bien, aparecen en los libros de historia poquísimas mujeres, y todas las que aparecen o eran monjas y santas o eran reinas. Mujeres de otro tipo de actividades no había, no aparecen en los libros, no parece que había, y es verdad que no había demasiadas en un mundo que también era masculino, pero ha habido mujeres en la historia que conviene conocer y a las que por lo menos conviene hoy hacer una pequeña mención. La primera que yo voy a mencionar no tiene nada que ver con el derecho, con el mundo laboral, pero creo que hay que hacer alguna aproximación al tema. Es una mujer que se llamó Francisca de Pedraza. Esta mujer vivió en el siglo XVII y era una mujer a la que casaron pues con un señor que resultó ser un sinvergüenza, delincuente, maltratador de la mujer. Francisca de Pedraza sufrió unos maltratos absolutamente tremendos, según parece, bueno, al punto de abortar en plena calle por los golpes que en ese momento le estaba propinando su marido en plena calle. Bueno, un drama terrible, y esta mujer llegó a un punto que no pudo soportarlo a partir de ese momento, y la cito porque fue la primera mujer que acudió a un tribunal para plantear una especie de demanda de divorcio, que entonces no había, pero pidió que la permitieran vivir alejada del marido. Lo pidió en el tribunal eclesiástico de donde ella vivía, que era Alcalá de Henares. El tribunal eclesiástico, a pesar de ver el terrible maltrato y de reconocerlo en la sentencia que dictó, que había sufrido esta mujer, no le reconoció lo que ella pedía, sino que recomendó al marido, al maltratador, que fuera más paciente, que no fuera tan bestia y poco más. La mujer, no sé por quién aconsejada, acudió a un tribunal civil que estaba en el marco de la Universidad de Alcalá de Henares, y ahí le dieron la razón. Y se dictó la que fue la primera, una orden de, entre comillas, de las de la época, de alejamiento. Se prohibió al marido, pero no solo al marido, sino a cualquier miembro de la familia del marido, conocido del marido, amigo del marido, interpuesto por el marido, que pudiera hacer ningún daño a esta mujer.
La mujer recuperó su dote, la dote que había aportado al matrimonio, y pudo vivir con los par de hijos que tenía pues con relativa tranquilidad. Esto ocurrió en el siglo XVII, como he dicho, en el año 1624 en Alcalá de Henares. Creo que esta mujer debiera de estar por mérito propio en los libros de historia, y no lo está. Pero hay muchas más. Cuando hablamos de los derechos de la mujer, y aún tenemos que, en castellano y en euskera en este terreno no hay problema, porque hablamos de giza eskubideak o derechos humanos. Pero, por ejemplo, en Francia todavía hablan de los derechos del hombre. Y la traducción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en muchos sitios todavía se traduce como derechos del hombre. Bueno, pues en 1789, después de la Revolución Francesa, cuando se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, hay algunas mujeres, ya entonces, hace 26 años, 226 años ya, algunas mujeres francesas, aquí no se enteraban ni los hombres ni las mujeres lo que estaba pasando en Francia entonces, pero bueno, pensaron que aquello no estaba nada bien, que no podía haber una declaración de derechos del hombre y del ciudadano que no expresara que también lo eran para las mujeres y las ciudadanas, ¿no? Para las mujeres ciudadanas. Entonces hubo una mujer que era Olympe de Gouges, que elaboró una paralela declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Esta fue la primera realmente gran feminista metida en harina política de la historia, y bueno, acabó decapitada no solo por eso, sino porque era girondina, y los jacobinos políticamente se situó con los girondinos, y los jacobinos pues la guillotinaron. Tampoco está normalmente en los libros de historia. Yo no aprendí esto en el colegio, lo he aprendido muchísimo después. Y estoy segura que las chavalas y chavales que van ahora a los colegios tampoco lo aprenden. Pero ha habido mujeres, grandes mujeres, en todos los terrenos. En el socialismo francés, Flora Tristán. Y fijaos, seguro que nadie, si alguien lo sabe, el premio de la tarde le dais. Por ejemplo, una señora llamada británica, Ada Lovelace, siglo XIX, fue la primera mujer que describió, la primera persona que describió un lenguaje de programación, a partir del cual se ha ido, es el primer embrión de lo que es muy embrión, pues todo el mundo de la informática. Ada Lovelace era una mujer adelantada, era la hija de Lord Byron. Esto tampoco se conoce. Y me he enterado, eso sí que me he enterado ahora para estos días, que por ejemplo el limpiaparabrisas, o la calefacción del coche, o las balsas salvavidas que llevan los barcos, o la tecnología de la comunicación inalámbrica, tanto que ahora se llevaba, ya no sé lo que se lleva, porque antes todo era con cable, luego se lleva todo sin cable, y ahora otra vez con cable va la televisión, pero bueno, la tecnología inalámbrica y la balsa salvavidas que os digo y todo esto lo han inventado mujeres. Y tampoco es que sea una gran cosa a lo mejor, pero tampoco lo sabemos. Y luego tantas y tantas mujeres que han luchado por los derechos civiles y políticos de todas nosotras, también de todos vosotros, sobre todo durante el siglo XX, primero en el movimiento sufragista, para conseguir algo tan elemental como el derecho al voto de las mujeres, y que concretamente en España pues tardó especialmente en ser conquistado. Se conquistó en la Segunda República, y también con grandes dudas, con muchas reticencias y prejuicios acerca de cuál podía ser la tendencia al voto de la mujer, y cuál podía ser el control que los varones de su entorno, fueran padres, hermanos, maridos o hijos, ejercieran sobre ellas, y por lo tanto con muchas reticencias también de la izquierda en ese sentido. Y luego, por supuesto, pues el movimiento feminista, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, que ha luchado, teorizado y nos ha permitido por lo menos entrar en temas que jamás antes se habría ocurrido a nadie, como la liberación sexual, la liberación económica y la liberación económica de las mujeres. Bueno, pues a todas estas mujeres creo que hoy debían tener una cierta presencia aquí, y debemos, yo por lo menos les doy las gracias de una manera especial. Bueno,
Esto parece una cosa de mujeres, pero no solo es de mujeres. Como he dicho, Olympia de Gouges ya empezó con esa reivindicación y teorizó mucho para la época sobre las mujeres y se atrevió a hacer esa declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana. Y el filósofo John Stuart Mill en el siglo XIX escribió un libro importante que se llamaba El sometimiento de las mujeres, en 1869. Lo cita la propia exposición de motivos de la Ley Española para la Igualdad. La Ley de Igualdad cita a este hombre en esta cita y dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres, un hombre en el siglo XIX, dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres era uno de los principales obstáculos para el progreso de la humanidad y pidió perfecta igualdad, que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros. Bueno, a pesar de todo, hubo que recorrer muchos años para que la igualdad sin discriminación de género o de sexo, como se le quiera llamar, porque los textos jurídicos también utilizan los dos términos de una manera bastante, en fin, sinónima y no sé si con mucho criterio, pues esos años han sido muy largos hasta llegar a ver una constitucionalización del derecho a la igualdad, hasta que el derecho a la igualdad llega a las constituciones. Hasta entonces, ¿qué estaba pasando? Pues en la segunda mitad del siglo XIX básicamente se van dictando normas que tienen en cuenta a la mujer solo en un terreno, que es en el terreno del trabajo, y lo hacen en un aspecto de una manera tremendamente protector. Como a los niños. Las mismas normas protegen a las mujeres y a los niños del trabajo nocturno, les protegen del exceso de jornada. Hay varias normas que luego señalaré. En España, bueno, la primera de ellas es precisamente con la Primera República Española, en el año 1873. Es una ley conocida como Ley Benot, porque fue el ministro Benot el que la promovió. Y esa ley protegía a las mujeres y a los niños, normalmente iban en ese paquete, y hubo muchas leyes. Una muy curiosa que se llamaba la Ley de la Silla, a principios del siglo XX ya, que establecía que en todos los en establecimientos fabriles y manufacturas tenía que haber sillas a disposición de las mujeres para poder sentarse cuando lo permitiera la ocupación. Ojo, si estaban libres y podían sentarse, si estaban ocupadas, pues no podrían sentarse. Y así ha habido muchísimas normas, todas ellas, como digo, protectoras, algunas con mucha razón de ser protectoras porque protegían el embarazo y la maternidad, pero otras no tenían mucho sentido más que el prejuicio que había sobre la, entre comillas, debilidad física e incluso moral de las mujeres. Bueno, pues en España este tipo de normas protectoras se han mantenido hasta 1995, la mayoría. Se derogan todas con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una ley ya pues, que protege los riesgos laborales, en principio con carácter general, y deroga todas estas leyes. Bueno, luego entraremos en las leyes posteriores a la Constitución. ¿Qué hacen las constituciones? No solo porque estamos en este foro, pero es de justicia reivindicar la Constitución del 9 de diciembre del 31 de la Segunda República Española como constitución que efectivamente plasma la igualdad. En varios preceptos dice que todos los españoles son iguales ante la ley, dice que no podrán ser fundamento de privilegio jurídico ni la naturaleza, ni la filiación, ni el sexo, la clase social, etcétera, y que todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad. Por lo tanto, fue plantando en la propia Constitución, con rango, por lo tanto, constitucional. Y derivado de la Constitución, pues hubo varias normas. Una norma sobre igualdad de salario, norma que anuló las normas anteriores primorriveristas que prohibían a las mujeres trabajadoras contraer matrimonio, y si contraían matrimonio lo que hacía era que se extinguía el contrato de trabajo, eran despedidas. Esto luego se volvió a reproducir durante el franquismo, pues eso lo anuló la Segunda República. Esas dos cosas básicamente hizo en esta materia. Como digo, igualdad de trabajo y de remuneración o retribución, y el tema de la anulación de las prohibiciones, de la relación entre el trabajo y el matrimonio. Evidentemente el régimen franquista truncó todo esto y muchísimas más cosas, como sabemos, y el Fuero del Trabajo, que se aprobó el 9 de marzo del 38, escasamente 2 años después de darse el golpe, y un año y poco antes de finalizar la guerra,
en el 38 en Burgos se aprueba el Fuero del Trabajo, la primera de las leyes fundamentales. Esto es importante porque de las 7 leyes fundamentales que hubo, la primera fue precisamente la dedicada al mundo del trabajo, era importante controlar el mundo del trabajo y, entre otras cosas, barbaridades que decía el Fuero del Trabajo, a lo que vamos aquí, dice que el Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, y dice, en especial, prohibirá el trabajo nocturno de mujeres y niños, regular el trabajo a domicilio, esto tiene que ver con las mujeres, que eran las que trabajaban a domicilio, que si cosiendo botones, que si cosiendo sombreros, que si cosiendo tal, y, fijaos, liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Empeño del régimen, la mujer a casa, fuera del taller y fuera de la fábrica. Y a fe que lo consiguió bastante, bastante lo consiguió, en principio con aquellas normas de imposición de establecimiento de dote cuando las trabajadoras contraían matrimonio y salían de trabajar, de manera que se estableció casi un automatismo entre el contraer matrimonio y el dejar de trabajar o haber extinguido el contrato de trabajo. Yo aún he visto litigios de trabajadoras de grandes empresas, por ejemplo de Telefónica, en que ese sistema pervivió muchos años, que han solicitado después, pero estoy hablando de los años 90, han solicitado la reincorporación al trabajo y lo han conseguido. Bueno, esos son los resultados del régimen franquista. Es verdad que después hubo una ley del 61 que estableció el principio de no discriminación por razón de sexo y también estableció la igualdad de retribución. Además, en una fórmula curiosa, quedaros ahora, porque lo diré, luego lo repetiré, no, yo creo que fue, por supuesto, una pura casualidad. Dijo, en el régimen franquista se dijo que a trabajo de igual valor, igual retribución. Quedaros con lo de trabajo de igual valor porque luego es importante para lo que diremos. Bueno, la Constitución de 1978, en lo que ahora nos interesa, hay más preceptos dedicados a protección a la familia, etcétera, pero nos interesa resaltar tres artículos. El artículo 14 es el que establece el principio de igualdad y no discriminación por razón de, y va enumerando varias circunstancias personales o colectivas, etcétera, y una es el sexo. En segundo lugar, el artículo 35, que consagra el derecho al trabajo y dice y el acceso al empleo sin discriminación por razón de sexo y remuneración sin discriminación por razón de sexo, y el artículo 9.2, que lo he dejado para el final, aunque está antes, evidentemente, que el 14 y que el 35, porque es seguramente el artículo más importante de la Constitución, en mi opinión. Este artículo dice que corresponde, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones y remover los obstáculos que impiden, los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Por lo tanto, los poderes públicos, todos los poderes públicos, están llamados a retirar los obstáculos que impiden la igualdad y la libertad de las personas y de los grupos que esas personas pueden, en su caso, formar. Un artículo, como digo, muy importante. Bueno, a pesar de y detrás de la Constitución han venido normas relevantes. ¿Cómo vamos? 8 y 5. Han venido normas relevantes en esta materia, como una ley del año 99 en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que hizo muchas reformas en el Estatuto de los Trabajadores, y sobre todo la ley, y luego dos leyes, la Ley Orgánica del año 2004 en materia de integral contra la violencia de género, y la Ley 3/2007, 22 de marzo, que es la famosa Ley de Igualdad. Previamente se habían dictado ya en muchas comunidades autónomas leyes de igualdad en el ámbito de sus competencias, como por ejemplo en nuestra comunidad autónoma, que lo hizo en el año 2005, en Navarra un poco antes aún, en el año 2002, lo que pasa que estas leyes no tocan aspectos laborales porque la legislación laboral es, según la Constitución, materia reservada a la competencia exclusiva del Estado, y entonces tocan otras cosas. Alguna cosa que toca la ley de igualdad en este pueblo y en el pueblo vecino de Onyarbi tienen bastante repercusión, por ejemplo, y también la ley de igualdad prevé cómo tendrán que ser las candidaturas, la ley vasca, las candidaturas a las elecciones tanto al Parlamento Vasco como a los tres territorios históricos, a las forales, porque esa sí es competencia del Parlamento Vasco,
y ahí se prevén candidaturas del 50% y 50% hombres y mujeres en tramos de 6 nombres. En cada tramo de 6 tiene que haber 50 y 50. Bueno, y como digo, el tema de los espectáculos y la calle, eso. Europa ha ayudado, entraré un poquito luego en la ley de igualdad española, Europa ha ayudado mucho, seguramente por intereses que no eran los de las mujeres. Europa, tanto el Tratado de Roma, Tratado Constitutivo, como los posteriores tratados de la Unión han insistido bastante en la igualdad entre hombres y mujeres, como digo, seguramente por causas ajenas a conseguir una igualdad real de mujeres y hombres porque fuera de justicia, sino porque una desigualdad laboral, salarial, etcétera, entre hombres y mujeres también daba al traste con las aspiraciones de libre competencia, por ejemplo, en Europa. ¿De acuerdo? Un país que no protegiera suficientemente la igualdad o que mantuviera situaciones de desigualdad salarial importantes entre hombres y mujeres era un país que en determinados terrenos podía competir las empresas de ese país podían competir en desigualdad con ventajas si estaban pagando salarios inferiores que las otras. Y por lo tanto, por las razones que sean, pero esa fue una muy importante, como digo, Europa le ha dedicado esfuerzo, normas y seguimiento a estas materias. Y no solo normas, sino también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo, digo por si lo oís, el de Luxemburgo, ha dictado sentencias desde el año 70 muy importantes en materia de igualdad, muy importantes y muy avanzadas, que han permitido ir adaptando algunas normas. La ley de igualdad, rapidísimamente, española, ya he dicho que es una ley de 2007, hay que recordar cómo se aprobó con el voto favorable del partido en el gobierno entonces, que era el Partido Socialista, la mayoría socialista y parte de la oposición, no así con el Partido Popular, que se abstuvo en la votación de esta ley. Esta ley se ha equiparado perfectamente a las leyes de igualdad en Europa y a las directivas comunitarias en esta materia, y a resaltar que se llama Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Importante, algunas precisiones terminológicas, que no es porque sea el título de la ley, que esto no nos da lo mismo, pero es importante el espíritu hacia donde tenemos que caminar. Dice Ley para la igualdad, no es una ley de igualdad, sino para, es decir, finalista, para conseguir. Igualdad, no igualdad a secas, igualdad efectiva, en esos términos del artículo 9.2 de la Constitución. Igualdad efectiva quiere decir igualdad real. No le basta a la ley que la ley proclame la igualdad y que diga que todo tiene que ser maravilloso, sino que quiere que eso sea cierto, efectivo en la realidad. Y luego terminológicamente también exactamente los mismos términos que lo hace la ley vasca, no dice igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sino que pone por delante a las mujeres, se dice entre mujeres y hombres. Insisto que esto no es más que el título de la ley, pero creo que sí quiere decir en esa frase lo que se va a pretender con todo el texto de la ley. Es una ley, como todas las leyes, entre comillas, inocente o ingenua, en el sentido de que, a pesar de que regula muchas cosas, confía que la ley va a poder cambiar la realidad. Cuando el Consejo de Estado hace informes sobre las leyes antes de que se aprueben, hizo el Consejo del Estado su informe sobre esta ley, ya dijo, hombre, cuidado, la ley está muy bien, pero han de establecerse luego muchísimas medidas de vigilancia y de seguimiento, porque una ley no es en absoluto suficiente para cambiar la realidad. Hay que contar con todos los actores políticos y sociales que permitan que las cosas vayan cambiando. La ley no es una ley laboral, es una ley transversal que afecta a muchísimos terrenos. Al terreno de la política también establece, como hace la ley de igualdad, pues en las instituciones públicas que son competencia del Estado, establece también cómo tienen que ser las candidaturas, regula otras cuestiones como cómo se va a poder acceder a los consejos de administración cómo se va a poder acceder, la tendencia a que los consejos de administración de las empresas se introduzcan mujeres,
El tema de los seguros de vida también se metió, porque sabéis que el precio era distinto de los seguros de vida según las mujeres, fueran mujeres y hombres, y bueno, ahí también estableció una moratoria, un tiempo para que las aseguradoras, a través de procesos de índices actuariales, etcétera, se actualizaran. Y bueno, es una ley muy importante, muy transversal, define la discriminación, establece para todos los procedimientos judiciales cómo se va a probar la discriminación o no se va a probar y a quién va a corresponder la carga de la discriminación o una no discriminación, etcétera. Y como digo, no es una ley laboral, pero más de la mitad de la ley está dedicada a la materia laboral. Es evidente que el legislador era consciente de que es el terreno más débil, el terreno laboral, donde se produce la mayor parte de las discriminaciones y sobre todo donde una discriminación que se produce en el terreno laboral se arrastra al resto de la vida personal. Si alguien por ser mujer no puede acceder a un empleo al que le corresponde, si alguien por ser mujer va a ganar un 20% menos que un hombre, o si alguien por ser mujer va a tener casi relegado, va a quedar casi relegada a unas determinadas profesiones muy feminizadas y muy precarizadas, es evidente que eso va a lastrar y acompañar a toda la vida de las mujeres en cuestión. Y por lo tanto, como digo, dedica muchos temas al tema laboral. Un tema laboral que sigue siendo del máximo interés. El otro día yo, no sé de vosotros, yo no veo esas cosas apenas, pero claro, eso ya lo he visto reiteradamente y más estos días. Hombre, hola, Paca, no te había visto. Perdón, es que he visto una amiga. En los Oscars, se ha visto Patricia Arquette, yo no sabría decir ni qué películas ha hecho, pero debe ser muy famosa. De hecho, salió y le han dado un Oscar a no sé qué. Por lo tanto, quiero decir que su nombre me sonaba, no podría decir, pero bueno, ha salido haciendo un discurso nada menos que en Hollywood, protestando porque las mujeres cobran un 30% o no sé cuánto menos que los hombres en Hollywood. Claro, en igualdad de categoría, digamos, más o menos. No va a compararse una mujer que empieza con Richard Gere ni un hombre que empieza con Meryl Streep, ¿no? En igualdad más o menos, protagonistas de la misma película, pues estábamos hablando de esos porcentajes inferiores. Y claro, eso escucharlo en una gala de los Oscars, en Hollywood y en actrices, actores de primer nivel, pues llama muchísimo la atención, porque parece que son espacios en los que no cabe la discriminación, pues cabe. Pues cabe, y eso pasa en Hollywood, que nos importa poco, poco quiero decir, está bien el ejemplo, pero ni vamos a ir, creo, ni van a venir, entonces no nos afecta. Pero España, en los últimos 5 años, ha sido el país de la Unión Europea en el que más, el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Ha subido 3,2 puntos. En estos momentos nos situamos en una desigualdad real, según estadísticas, del 19-20%, 19 y pico por ciento. La media de la Unión Europea, tampoco es de broma, es del 16,4% de desigualdad salarial. Alemania, que es un país pinturero y moderno, tiene una brecha salarial de casi 22%, más que España, 21,6%. Y la diferencia, por ejemplo, en España, en la tasa de empleo, es importante, es del 9,6%, los hombres tienen una tasa de empleo del 63,4% y las mujeres del 53,8%. Y a esto hay que añadirle otro problema, que es el famoso techo de cristal, la imposibilidad real de las mujeres de llegar a puestos o a lugares de dirección y de control de la actividad de que se trate. Solamente un 33% de los jefes en España son jefas. 33%. Voy a ir terminando con dos cositas. Quiero hacer una referencia al tema del salario, a cómo está regulado, porque ahora se está hablando mucho. Yo estoy escuchando, como estamos ya en campaña casi, o sin casi, pues estoy escuchando propuestas, por ejemplo, del Partido Socialista. El otro día escuchaba sobre una ley de igualdad salarial. Bueno, claro, a los carniceros les gusta hacer chorizos, a los políticos les gusta hacer leyes. A veces no sirven de nada o no hace falta tantas leyes. ¿Hace falta una ley de igualdad salarial? Pues no sé, yo no estoy muy segura. ¿Por qué? Porque está regulado en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores esta materia. El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores habla del salario.
No, del salario hablan desde el 26 hasta el 29. El 28 habla exactamente de igualdad de remuneración por razón de sexo. Se llama así. Y dice, más o menos, dice que, bueno, antes decía este artículo, que ha sido reformado en el año, creo que 2003. Este artículo decía antes del 2003, más o menos, que a trabajo igual, salario igual. Esto parece estupendo, ¿no? Dices, claro, esto es lo cabal. Mentira. Era una trampa mortal. Lo puso de relieve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, no para España expresamente, sino en general, porque con esa máxima de trabajo igual, salario igual, resulta que los hombres percibían otras cosas que no eran salario, que no percibían las mujeres. Me da igual, por ejemplo, coche para usar, cuando se ha puesto de moda el móvil, o un seguro de vida de no te menés, o un plan de pensiones de Ordago a la Grande, o el alquiler de un piso, o unas vacaciones, lo que sea. Conceptos que no son salariales. Y entonces esto se fue dando cuenta de la realidad, los tribunales, y entonces hubo una directiva que ya cambió la cosa y se cambió a raíz de la directiva europea también nuestro artículo 28 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, que ahora dice que las mujeres y hombres tendrán que percibir, ya no dice por un trabajo igual, sino, y ahora acordaros lo que os he dicho del franquismo, casualidad, por un trabajo de igual valor, la misma retribución, tanto por conceptos salariales como extrasalariales, y tanto satisfecha directa como indirectamente. Eso es lo que hoy está ya regulado. De manera que un hombre no puede cobrar, por ejemplo, más vía dietas. Eso sería un concepto extrasalarial. O no puede cobrar más porque le pongan el coche y a la mujer no. ¿De acuerdo? Eso está ya regulado. ¿Hace falta más? Pues sí, seguramente harán falta más cosas. Pero si esto funcionaba correctamente, si los sindicatos hicieran su trabajo decentemente, todos, si la Inspección de Trabajo actuara correctamente, con diligencia, pues seguramente nos encontraríamos con un resultado real bien distinto. Cuando menciono a los sindicatos lo hago conscientemente porque veo convenios, algunos que son en este terreno todavía infumables, pero bueno. Y cuando menciono a la Inspección de Trabajo, pues lo hago porque tendría medios para investigar algunas conductas, no digo de oficio, que es complicado, pero sí por lo menos a instancias, a denuncia de las personas trabajadoras. Voy acabando. ¿Dónde no se produce en principio esta diferencia salarial en general? Bueno, pues normalmente la función pública. Las remuneraciones están tasadas y ni coche, ni plan de pensiones, ni piso, ni móvil, por lo tanto, en la miseria todos igual. Todos y todas iguales. ¿Y por qué estamos las mujeres accediendo de una manera importante a la función pública? El otro día estaba yo en la tele, el viernes, este viernes pasado, hace 2 días, 3, a la tarde, y hicieron una conexión con una mujer, Alicia Kaufman, que es argentina y psicóloga, socióloga, y ha escrito un libro sobre el tema de igualdad salarial, en fin, no sé exactamente el título, no os lo puedo decir. Y dijo que es que ella creía que las mujeres no nos reivindicábamos lo suficiente y no peleábamos lo suficiente por nuestro salario. Teníamos que ser más peleonas. Y yo le dije que eso era simplificar demasiado la cuestión. Y dijo también que las mujeres acudíamos a trabajar en la función pública pues porque era más cómodo en general. Yo le dije que esa simplificación era, pues eso, en mi opinión, una simplificación. Por 2 razones, y creo que tiene que ver con el acceso al empleo, de lo que se preocupa de hablar la ley de igualdad, pero luego en el acceso al trabajo es donde es complicadísimo demostrar que una ha sido, por ejemplo, objeto de una discriminación. Eso es dificilísimo de demostrar en ningún sitio. ¿Por qué acudimos a la función pública? Yo creo que primero, una razón de la justicia en el acceso. Es mucho más justo el sistema de acceder a la función pública que un sistema de empresa privada, en mi opinión, en el que con una entrevista el último día se zanja el asunto y ya nadie sabe por qué te han cogido a ti y no me han cogido a mí, o al revés.
¿Y por qué? Y las mujeres, que efectivamente probablemente seamos menos ambiciosas, hacemos un buen papel en la función pública, y sin embargo los hombres, que están quedando, digo en general, relegados en la universidad en número y en calidad, relegados en determinados puestos ya de la función pública, todos los puestos, porque las oposiciones pues cuesta prepararlas y hay gente que no está dispuesta, y sin embargo tienen un campo extraordinario en la empresa privada, que es donde se gana el dinero. Y esto no se va a arreglar nunca, que mientras me da igual una médica, un médico, un profesor de una universidad pública y otro de la privada, un abogado en un despacho de no te menes, o un fiscal o una juez en la pública, etcétera, todos los ejemplos que queráis son ejemplos contra la función pública en materia, por ejemplo, salarial, y en materia incluso en algunos ambientes, entre comillas, de prestigio social. Y ahí siguen estando los hombres peleándose muchísimo, y las mujeres vamos a pelearnos donde sabemos o creemos, o en general se produce que nos van a tratar pues según los méritos de cada cual, que a veces tendremos más y a veces desde luego tendremos menos. Simplemente 2 apuntes para terminar. El tema de las acciones de acción positiva. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Esto es constitucional? ¿Esto no vulnera el derecho a la igualdad? Bueno, lo recoge la Ley de Igualdad. Prevé que pueda haber acciones positivas en el acceso al empleo, lo prevé la ley, lo prevé el Estatuto de los Trabajadores, y también faculta que la negociación colectiva, sector por sector o empresa por empresa, establezca reservas de puestos, de X números de puestos para mujeres. El Tribunal Constitucional, con carácter general, tiene dicho que estas acciones positivas no son discriminatorias y por tanto no son contrarias al artículo 14 de la Constitución si es que tienen como objetivo lograr una igualdad, esto es, corregir una situación, porque si estamos así y vamos subiendo igual, siempre va a estar la misma diferencia, de manera que si estamos así, esta tiene que subir aquí para poder encontrarse en la misma posición. Eso serían las acciones de igualdad que el Tribunal Constitucional tiene las acciones positivas, perdón, que se tienen admitidas, digo porque esto suele ser recurrente a veces, ¿por qué? Y luego, para terminar, bueno, lo he llevado aquí termino, pero hay muchísimos más terrenos de los que se podría desde luego hablar. Los espacios privados son muy importantes, el espacio privado de cada cual, el entorno privado es muy importante, cómo gestionamos todas estas cuestiones, y también el otro espacio público, el que no es el trabajo, el que no es la educación, el que es el espacio lúdico festivo. Es importante que lo vivamos en igualdad, que compartamos el espacio privado para también poder disfrutar igualmente del espacio festivo, y sobre esto no diré más porque ya sabéis cuál es mi opinión al respecto. Mila esker. Vale, pues ahora si queréis hacerle alguna pregunta a Garbiñe. Fácil. Sí, no sé, ¿cómo vamos de hora para el tiempo? Y 25, vale, pues dejamos unos 5 o 10 minutitos para hacer preguntas, Vale, muy bien. ¿Pasamos al micro de igualdad? Sí. Sí, a mí me gustaría, así como de la situación en la que nos encontramos, pero me gustaría, si es posible, que abordaras un poco más en los mecanismos que tenemos, como hubieras explicado antes, los sindicatos, las inspecciones de trabajo, los mecanismos que hay hoy en día para hacer cumplir verdaderamente leyes que aparentemente son mejorables, por supuesto, pero que no resisten de grandes huecos. A mí lo que me parece que falla es el mecanismo de hacer cumplir la ley tal y como está planteada. Entonces no sé qué mecanismos hay realmente. Es que lo que hay que cumplir es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Todavía hay convenios colectivos que establecen diferencias entre profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Y esto es ya un primer problema. Pero sobre todo, cuando se habla de brecha salarial, hay que pensar en otra brecha salarial. Y es la brecha salarial que existe entre sectores profesionales.
Es decir, que en estos momentos los salarios más bajos se pagan por lo general en sectores profesionales dedicados a la atención y cuidado de las personas. Sectores de asistencia tercera edad, residencias, asistencia domiciliaria, cuidado de comedores de no sé qué, de convenio con Osakidetza, autobús de no sé... Feminizados absolutamente y precarizados absolutamente. Eso cómo se ese me parece que es uno de los factores de desigualdad que más grandes que existen hoy en día. A mí no es que no me parezca importante que haya mujeres en el Consejo de Administración del Banco de Santander o del Banco de no sé qué. Pues bueno, a mí Ana Patricia Botín está muy bien, es una mujer estupenda, está ahí, pero no me preocupa mucho que esté o que haya 5 más como ella o 50 más como ella en los bancos o en las empresas que cotizan en el IBEX. A mí me preocupa más que haya montones de mujeres trabajando todos los días en esos sectores y que efectivamente ahí la brecha salarial aún es mayor, porque allá no comparamos el mismo trabajo de igual valor, estamos comparando otras cosas. ¿Mecanismos? Pues desde luego la clave termina por estar siempre en el mismo sitio, está en las instituciones públicas. Esos trabajos casi todos se realizan hoy para las instituciones públicas. Si cogemos todos esos convenios, son convenios de trabajo para las diputaciones, para el gobierno vasco, me da igual, ¿eh? Yo no sé cómo hacerlo. Y luego hay muchas más cosas, claro, yo no puedo controlar ni la situación, ni mentalmente abarco todo lo que pueda existir de desigualdad. Hay muchísimas situaciones y factores de desigualdad, muchísimas, pero a mí ese hoy me preocupa muchísimo. Y además son los sectores que salarialmente más han caído. Porque han ido a contratas a la baja. Bueno, en fin, todos sabemos lo que ha pasado y como insisto, son sectores de mujeres. Eso es tremendo y son los sectores de dedicación máxima a las necesidades de la sociedad, ¿eh? Hoy es que tiene malas. Sí. Sí. Quería preguntar qué opina Garbiñe Biurrun sobre la custodia compartida como preferente en caso de que no haya mutuo acuerdo. Bueno, en principio me parece correcta. En principio, como primera respuesta me parece correcta. Ahora, me parece que habría que ver mucho el caso a caso realmente, ¿eh? Pero esa tendencia de la ley subsidiariamente, es decir, a falta de acuerdo, efectivamente impongo la custodia compartida, como principio a mí no me parece mal. Me parece buena la custodia compartida. No, vamos, y ahí sí que no soy una experta, no me dedico al derecho de familia. Los 2 años esos que has dicho que trabajé en Tolosa, que fueron del 87 al 89, tuve ocasión porque Tolosa es un juzgado pues como los de pueblo que se dedican a todo, entonces también me tocaron cuestiones de familia y pude ver el desastre de gestión que se hacía, la propia gestión de la crisis, cómo se gestionaba, ¿no? Y yo entiendo que la custodia compartida es buena, sobre todo, y es verdad que aunque se dice esto parece un comodín, en interés del menor, de las menores y de los menores. Yo creo que las menores y los menores con carácter general tienen derecho a ser custodiados, a convivir, a compartir con sus dos progenitores, progenitoras, progenitor y progenitora, o como sea. Sí, yo soy del lado de Kidetza, padres y madres separados de Euskadi, estamos luchando más delegadas que votamos, por cierto, en Kidetza. Rápidamente te resumo por si acaso. Me comentas caso por caso. No se trata de que sea caso por caso, sino preferencial. Sí. En caso de que no haya ningún motivo, pero siempre se deja en caso que haya una de... Eso es. Quiero decir, a mí esa respuesta, el paso general de decir, si no hay acuerdo, custodia compartida, me parece bien. Insisto, con esa cautela de que puede haber casos que lo desaconsejen absolutamente. Siempre excepcionales, porque por la denuncia, entonces la última palabra la tendría el juez o la jueza. Claro que sí. Que tiene el concepto de que sería obligatorio, ¿no? En caso de que habría alguna cosa en el eso, la última palabra la tendría el juez. Yo sé que esto ha habido, en principio hubo mucho ánimo a favor de la custodia compartida y ha empezado a haber algunos recules de gentes del sector jurídico, etcétera. Pero bueno, yo en principio estoy de acuerdo con esa fórmula. Pero no te vale de nada que yo esté de acuerdo, ¿eh? O sea, una. No, yo chequeo
22% según las estadísticas. Que sí, que sí. Era broma, quiero decir. O sea, es más que pone el Parlamento Vasco. ¿Alguna más? Un tema de nuestros pueblos. Si acaso eso es la guía. Y como lo conoces muy bien, intuyes que la solución puede venir por alguna vía, porque incluso estos días hemos visto el nuevo estudio del Parlamento Vasco, del Gobierno Vasco encargado, que nos dice que solo el 22% de la población apoya el alarde mixto, con lo cual parece que la solución no es legislativa, no tiene que venir por ahí. ¿Intuyes por dónde? Uy, ni idea, madre mía. Eso sí que es complicado, no lo sé. Yo no sé por dónde tiene que venir. Yo lo que sé es que lo que está ocurriendo es un disparate, pero yo no sé por dónde tiene que venir la solución. Y fiarlo todo a que pase el tiempo y que la gente recapacite, pues hay veces que ya es aburrido y tenemos prisa biológica, porque yo no sé. En fin, entonces, yo no sé por dónde tiene que venir, no tengo ni idea. Bueno, hay veces que esto tiene de ventaja que hay veces que con que una persona o muy pocas personas caigan del burro, se arregla el lío. Pero claro, hace falta que justo esas se caigan del caballo. No lo sé, a mí de todas maneras lo que pasa es un disparate, pero aún es más disparate de lo que parece. Yo las conductas de verdad de los alcaldes de Irún y de Hondarribia es que no tienen un pase, lo siento muchísimo. Lo he dicho aquí, pero lo he dicho hace poco en otro sitio, que es un poco público menos predispuesto, digamos. No, en mi opinión no tiene un pase al tratamiento totalmente discriminatorio que se hace de un grupo y del otro grupo, además de que se mantenga en la calle un grupo así. Pero bueno, ya me discutieron bastante. Yo creo que nadie entendió las sentencias, nadie las entendió, pero creo que eso requiere, pues por supuesto, en fin, como no se puede dar un golpe, pues hay que aguantarse, pero realmente es muy duro. Nada más. La Constitución dice que los poderes públicos... Todos, incluidos los ayuntamientos. ¿Y ahí? Pues sí, ya lo sé, si yo digo que está muy mal, pero ¿qué voy a hacer? No, estando en la Constitución no hay Que forma de que ellos... En estos momentos el tratamiento que tiene esa manifestación pues es lo que es. Bueno, y claro, si esto electoral, vamos, yo no estoy haciendo un mitin electoral, por favor, quiero decir que si esto la ciudadanía no lo reclama, o sea, son dos alcaldes de dos partidos distintos, vale, y por eso los pongo a los dos exactamente en el mismo terreno. O sea, en Hondarribia no hay derecho que se deje, la policía municipal permita un desfile en esas condiciones. Porque voy a decir, esperen ustedes, señoras y señores, que vamos a retirar esta indecencia de las calles. Para empezar, orden municipal, retiren ustedes todos esos obstáculos. Segundo, entrega de la banderita, que no se hace tampoco. Yo no sé qué más hacer o qué más decir. Esto creo, es que además lo ve tanta gente, es que están muchas instituciones presentes. Es que está el Ararteko, es que está no sé quién, es que está el diputado foral, es que, bueno, otros no sé. Bueno, tampoco es por sacarla, pero ¿qué se va a hacer? Es que no se sabe lo que se va a hacer. ¿Y sabes qué pasa? Que esto se ha enconado tantísimo que la gente de fuera ya no quiere saber nada, ni ir a hablar de esto, Decir, oye, que se arreglen, que nos dejen en paz con los alardes y con los no sé qué. Yo no lo sé. En Tolosa pasan otras cosas, no digo yo que no pasen. Pero, por ejemplo, este tema, pues no pasó nada. Había desfile, claro, no con el pedigrí de esta zona del Bidasoa. Pero, no, claro, ni venían los de Madrid ni nada a desfilar, a Tolosa, ¿no? Pero había un desfile de escopeteros el día de San Juan, desfile, etcétera. Bueno, pues eso se empezó a resolver,
Primero que hubo una compañía solo de chicas, pero ahí hay varias compañías, una solo de chicas, y luego empezó a haber chicas en todas las compañías y no, pero vamos, no hubo ningún problema. ¿Y yo qué voy a hacer? Que no lo sé. Es que a veces basta que una persona caiga del burro. Digo, insisto, una persona. A mí, por ejemplo, echo de menos siempre la presencia del Lehendakari. El Lehendakari tenía que estar el día 30 y el día 8. Porque si está Emakunde, que forma parte del gobierno vasco, si está el Ararteko, que es el máximo delegado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos de la ciudadanía ante las administraciones públicas, que eso es el Ararteko. Si están, ¿por qué no está la máxima representación de la ciudadanía vasca? Pero luego no tiene ningún poder el Ararteko, porque está ahí y no puede hacer nada. No, porque se supone que tenéis unas fiestas de porquería que ni siquiera los alardes están en el programa municipal, ni son organizados por el ayuntamiento, ni nada. A lo mejor los tío vivos pues tienen que ser igualitarios, porque los contrata o les cede el ayuntamiento, tienen un canon que pagan al ayuntamiento, ¿no? Pero esto, como el ayuntamiento ha dicho, como que el alarde no es suyo, pues no es suyo. Pero quiero decir que yo me meto desde fuera, bien, porque desde fuera no hay quien lo entienda, es cierto. Ya. Es incomprensible. Entonces, como es incomprensible, lo que pasa, el enconamiento, el grado de violencia, de agresividad que se ha vivido, que lo hemos visto, que hay gente, bueno, lo que se ha sufrido y todo eso, pues no voy a decir más, porque total, es que no lo sé. ¿Qué se puede hacer? No lo sé. Yo creo que no se hizo bien abandonar. En un momento dado hay un punto de inflexión que no fue, en mi opinión no fue correcto, pero no me voy a meter porque aquí se toman las decisiones y se toman como, en fin, como se ven en cada momento. Pero bueno, independientemente de eso, eso es ya una valoración muy personal y muy atrevida, porque yo no he vivido ese momento y ese concreto toma de decisión, etcétera. Pero bueno, sigue siendo un escándalo lo que pasa cada año. ¿Cambio de tercio? Sí, yo por cambiar de tercio. Oye, quisiera, no es una pregunta, es un poco una reflexión, a ver desde un punto de vista jurídico, que quizás es más colegial, pero no sé, con respecto al maltrato de las mujeres y concretamente al maltrato físico, que es el que más fácil se ve y se detecta. A mí me da la impresión que el mensaje es siempre mujer denuncia, y a esto me refiero, si eres testigo de una cosa de este tipo, denúncialo. Pero yo creo que a veces esto crea un dilema ético en los testigos o las testigas, ya que estamos aquí, de concretamente en este caso concreto, si lo denuncio, ¿cuál va a ser la repercusión? Tal. Quiero decir que sí, teóricamente es así, pero a mí me da la impresión de que muchas veces no se denuncia después de haberlo reflexionado y no pensado en ese asunto interno, no, siendo consciente, sí, como que... Sí, tiene mucho que ver con yo misma, con el desconocimiento que tenemos de ese mundo, de lo que pasa, de cómo se superan esas situaciones, etcétera. Yo misma alguna vez, pues que te ha tocado oír unos gritos en la calle, bueno, de un nivel todavía bajo, pero y yo no he denunciado. No sabes hasta qué punto te estás metiendo y vas a enconar una situación que igual no es una situación grave, y de repente, claro, con una denuncia, con una movida policial, judicial, puedes armar un lío impresionante. Pero sin embargo, si me pongo a comparar con otro tipo de delitos, yo si veo a alguien que está intentando forzar una puerta, lo denuncio, y también se va a armar un buen guirigay para esa persona. A lo mejor le van a caer todos los males del mundo a esa persona a la que está forzando, quiero decir, y sin embargo lo contemplo de otra manera distinta. Creo que tenemos muchos prejuicios, seguimos situando el maltrato en una relación estrictamente privada, tenemos mucho miedo
terminar de hundir esa relación o de contribuir a que las cosas vayan a peor, y en realidad creo que es un gravísimo error. Pero insisto que yo no me he visto en una situación extrema, pero en la típica de grito por la calle, que te quedas como mirando y dices, a ver si deja de gritar a este tío, a esta tía, pero es difícil. Es difícil porque hay situaciones en las que sabes que aunque legalmente va a resultar apoyada y tal, pero se va a quedar esa persona en una situación muy mala, que bueno, igual tiene interiorizado. No lo estoy justificando para nada, pero yo creo que sí que hay situaciones que incluso la propia víctima dice, no, sí. Es que no quiero denunciarlo y no quiero que lo denuncies. La propia víctima a lo mejor puede pretender gestionar esa situación de una manera distinta, y por eso nos da como cosa meternos ahí, dices, porque a lo mejor o lo quiere gestionar de otra manera, dice, bueno, me quito de en medio y no me van a maltratar más, me voy a trabajar a Málaga, me da lo mismo, pero es complicado. Objetivamente, si se está produciendo un delito, es un delito, hay alguien que está sufriendo injustamente, alguien que la está haciendo sufrir injustamente, y por lo tanto, si lo vemos, nuestra obligación, pero no solo legal, porque al fin y al cabo mucha gente no denuncia otras cosas, pero incluso nuestra obligación ética de ciudadanía y de cercanía a esa mujer que está sufriendo debiera ser eso. Pero como hay muchas mujeres que sufren maltrato que no apuestan por eso, eso yo creo que es lo que nos hace dudar muchísimo. Mira, has hablado de la ley de igualdad española. Yo quisiera saber si la ley vasca es idéntica o tiene alguna especificidad. Bueno, es que la ley vasca no toca, he dicho que la ley española dedica más de la mitad al tema laboral. Y la ley vasca, por ejemplo, el tema laboral no lo toca en absoluto, porque no tiene competencias el Parlamento, la Comunidad Autónoma Vasca, sobre el tema laboral, se dedica a otras cosas. Es más general. No, a otros terrenos que igual algunos están superados, pues en el tema educativo, en el tema político, como digo, el tema de cómo se gestiona en la política, el tema de los espectáculos públicos, etcétera. Sí tiene, el deporte tiene más materias, pero algunas incluso casi se podría decir, a lo mejor que superadas. El tema de los medios de comunicación, otro tema que no hemos hablado, el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo se aborda el tema deportivo, por ejemplo? Nunca hay en los deportes una mujer que yo tengo una de mi pueblo que es tenista fantástica, Lara Ruabarrena, y otra esta chica Garbiñe Muguruza. A esta hora le dan un poquito de cuartelillo, pero nunca una mujer hace nada bueno, y luego llega Nadal a los no sé cuántos de final y están abriendo el telediario. Esas cosas son muy serias, eso es invisibilizar a la mujer. Bueno, sobre esos temas sí que, pero luego resulta que la ETV hace casi lo mismo. No, la ETV no. En euskera, por lo menos, las chicas del fútbol y tal suelen dar los fines de semana los resúmenes de los partidos. Yo creo que le dan mejor tratamiento, y en Euskadi Ratia también da un bastante buen tratamiento de los deportes femeninos. No sé si de todos, como no los conozco todos, pero vamos, que tratan deporte femenino bastante. Eso, por ejemplo, es un papel de las administraciones públicas. El Consejo de EITB tiene que decir cuál tiene que ser la política de género al dar la información, y alguna no es una información inevitable, porque si resulta que yo qué sé, Esperanza Aguirre es la candidata, pues es Esperanza Aguirre, y si es no sé quién, un hombre, pues es un hombre, y esa no se puede cambiar. Pero donde hay participación y cómo se trata es muy importante. ¿Nada más? Allí. Volviendo un poco al tema laboral, yo entiendo así, me ha quedado bastante claro que te parece que las instituciones hacen bastante dejación de sus obligaciones a la hora de cumplir las normas, ¿no? Mi duda, o lo que me ha surgido ahora al escucharte, es si no tendríamos que hacer más hincapié en el tema de los sindicatos a la hora de buscar una representación, ¿no? ¿Qué tipo de porcentajes o de paridad hay ahí en la representación? Pues no lo sé, pero me da la sensación de que en los sindicatos, quitando que tengamos aquí una secretaria general de un sindicato, que es Ainhoa Echaide, ¿no? Creo que en los sindicatos la representación femenina es muy bajita, muy, muy bajita. Y a mí de verdad me parece que el papel sindical sí es un papel importantísimo para esta materia de la igualdad en el mundo del trabajo. En el mundo de la empresa privada no habrá igualdad nunca real
al 100%, ni siquiera al 90 ni al 80, si los sindicatos no se ponen en esto las pilas y se lo toman como primerísima actuación, primer objetivo. Me parece fundamental. Y yo, sinceramente, creo que no lo están haciendo. Pero bueno, es mi opinión también. ¿Menos cuarto? Pues me iba a ir ya, pero es que ahora tengo un problema familiar y me tengo que ir necesariamente porque tengo que coger el tren. Lo siento mucho, es que ricasco.